En primer lugar, lógicamente quiero, sobre todo agradecer vuestra asistencia, porque estimo que sois vosotros realmente, como ya comentaba, algunos de los cooperativistas existentes, los auténticos protagonistas de esta jornada. Nosotros, en realidad, desde las instituciones o desde las públicas o privadas, lo que debemos hacer es facilitar esta interconexión, esta puesta en común para enriquecimiento mutuo de experiencias, de estudios, se va a presentar un estudio y conocimientos, de forma que después de la jornada pretendemos concluir algunas cuestiones de carácter más o menos simples. Hay muchas, por lo tanto, vectores que pueden cumplir hoy aquí, pero intentaríamos que al final hubiera un vector resultante de más o menos potencia, pero por lo menos útil a todos, y que desde luego hubiera algo que en este momento no existe con carácter más o menos significativo. Bien, por mi parte intentaré explicaros el contexto de FORPOC y de esta jornada en concreto, es decir, el porqué y el para qué de la misma, y posteriormente el presidente de la Confederación de Cooperativas de Euskadi, Santiago Nozábal, comentará el qué, es decir, el contenido exacto de lo que hoy pretendemos aquí. De las perspectivas de desarrollo, de las posibles estrategias de la nueva normativa sobre atención a personas dependientes y las posibilidades que esto ofrece para este sector de la economía social que ya tiene una experiencia y que puede haber nuevas experiencias en esta materia de prestación de servicios a personas dependientes. Bien, FORPOC es una iniciativa, en primer lugar, es una iniciativa compartida entre el Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi y la Confederación de Cooperativas de Euskadi. Desde la perspectiva del Consejo, la existencia y la dinámica misma del Consejo